Empezamos, si os parece. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es para mí un auténtico placer y desde luego es un honor el llegar a este momento del trabajo y del esfuerzo de todo un grupo de personas que han apostado con enorme firmeza, con enorme contundencia por conseguir que el corazón de Santander, de los santanderinos y santanderinas, sea verde en la próxima legislatura. Estamos convencidos de que el proyecto regionalista, que viene ya de 4 años con intensidad, imprimiendo un trabajo potente, con firmeza, se verá recompensado en las próximas elecciones y es para mí, insisto, un verdadero honor liderar a un grupo de personas que tienen marca regionalista y que, al fin y al cabo, apuestan y apostamos por un compromiso y es que Santander sea regionalista. Antes de continuar y de presentaros al grupo de personas, a la lista de la candidatura, solamente aprovecho para recordar a un hombre que ayer mismo falleció y está en el funeral, a Cioli, a quien conocí desde que era crío allí en Puerto Chico y que para mí siempre ha sido un santanderino toda la vida y desde luego con su ejemplo, con su sentido del humor, con su coraje, será un santanderino para toda la vida. Y sin más paso a presentaros a todas y a cada una de las personas que no solamente me acompañan en la lista, sino que son en la lista, son el bloque de personas que ya llevamos trabajando tiempo por el proyecto regionalista en Santander y que trabajaremos de forma activa e intensa en las próximas semanas para conseguir el mejor resultado que hayamos tenido los regionalistas en Santander. Y empiezo saludando a Amparo Botelillo. Luis Herrera. Antonio Pérez. Miriam Martínez. Asunción Cueva. Vicente Nieto. Francisco Agudo. Jesús García. Carmen Torcida. Leticia Fernández. Íñigo Claramunt. Julio Cebada. María Andrés. Antonio Javier Torres. Felicidad Mier. Raúl Santiago.
Raúl Huerta. Carmen Castillo. Luis Benito Domínguez. Pilar Otero. Mar Moro. Manuel Garrido. Cierra la lista como suplente José Luis González. Pues este es el grupo de personas que confían en mí y en el que confío plenamente para conseguir el objetivo, como os digo, de que Santander tenga corazón regionalista y que lata intensamente en los próximos 4 años. Cierto es que posiblemente pensemos que es un reto muy complicado, y seguramente lo sea, pero yo siempre me acuerdo de retos mucho más complicados. Hace 30 años las personas se podían preguntar, ¿Cantabria es Cantabria? ¿Cantabria es comunidad autónoma? ¿Cantabria es regionalista? El tesón, la constancia, la claridad de ideas, la contundencia de un hombre durante 30 años trabajando en un proyecto en el que siempre creyó, hace que hoy Cantabria sea Cantabria, Cantabria sea región, comunidad autónoma y Cantabria sea regionalista. Ese hombre es Miguel Ángel Revilla, a quien pido por favor que suba con nosotros.